Un placer como siempre, y la verdad muy emocionado de estar con ustedes. La verdad, se viven tiempos difíciles y quiero compartir que lo que voy a comentar en estos momentos son otras opciones y desgraciadamente, o sea, mi corazón va para todas las familias porque este es un momento difícil para cada uno de ellos. Parte de las cosas que estamos viendo es que ha habido en este tipo de casos donde tuvimos estas lesiones en la cervical, se hizo una intervención, entonces nosotros tenemos prácticamente del cerebro al cuerpo, vienen unos cables que son los nervios. En estos nervios viene toda la parte de la transmisión de sensación, de cómo se mueven los músculos, y todos están conectados al cerebro, por eso la parte cervical es muy delicada. Al momento que nosotros tenemos una fractura de las vértebras, que justamente están diseñadas para cuidar todos estos cables que salen por todos lados, y más que tuvo una cirugía en esa área, puede ser que sea realmente por el problema inicial, por la cirugía o simplemente algo más que no se estén viendo en este momento. Doctor, ante esta enfermedad, ¿qué es lo que dice la revista que supuestamente el señor Vicente Fernández tiene? Dieron un diagnóstico ahí en la revista completamente desalentador. ¿Qué es, si es verdad que tiene esto, qué es lo que se puede esperar con esta enfermedad? Guillain-Barré. Es muy buena pregunta. Justamente lo que es el Guillain-Barré es una enfermedad muy rara, que lo que pasa es que el mismo cuerpo empieza a atacar a esta conexión entre lo que son los músculos y los cables que son los nervios que transmiten el movimiento de los músculos. ¿Qué es lo que termina pasando? Que prácticamente de aquí a que el cuerpo se empieza a recuperar, toma un tiempo y necesitamos hacer mucha terapia, necesitamos hacer muchas cosas, pero la gran mayoría de la gente que vive o tuvo Guillain-Barré realmente se recupera. ¿Por qué el diagnóstico de esta, le pregunto porque usted es quien mejor, el especializado en medicina, ¿por qué la revista pone un diagnóstico tan desalentador diciendo que podría quedar parapléjico o la muerte? Cuando da esta enfermedad, ¿esos diagnósticos son comunes? En general es muy importante tomar en cuenta que tenemos como médicos, cuando vemos un paciente, tenemos una lista enorme de las cosas más comunes a las cosas más raras que te puedas imaginar. El Guillain-Barré es una de las cosas más raras que nosotros tenemos en esa lista. Es mucho más común realmente el hecho de que cuando, por ejemplo, cuando tenemos un accidente automovilístico, que nos duele el cuello, que se jalan las vértebras y que realmente estos nervios se pueden jalar, se pueden lesionar y tener este tipo de problemas, y sobre todo en la parte alta, porque de ahí viene toda la conexión a cómo respiramos, cómo caminamos y cómo nos movemos. Entonces hay que buscar como las cosas más comunes que podemos tener, que es más que nada el trauma, la cirugía y complicaciones normales que pueden tener uno por este tipo de eventos. Shapiro, doctor, el hijo de Vicente Fernández dice que ellos le intervinieron la vértebra 3 y 4, que esto ocasionó a la espina dorsal una presión que está inflamada, no está rota ni pellizcada. Puede ser que pellizcada, o sea, digamos, esté inflamada, pierda movilidad y después se recupere, ¿o esto es una fantasía? Generalmente depende mucho de qué tanta lesión tenga. Prácticamente el cable, la médula que pasa de espinal, tiene muchos cablecitos y muchas fibras. Dependiendo de cuál ha sido el trauma, la inflamación, todas esas cosas importan, porque también hay una vaina como de colesterol, de grasa alrededor de esto, que también se puede lesionar. Y lógicamente, todo esto está en un tubo duro. Entonces, si se inflama, este tipo de cables puede dejar de transmitir toda la información y puede ser lo que tenemos. Entonces, lo mejor que se hace en estos eventos es dejar que la inflamación ceda, asegurarnos que estamos moviendo el cuerpo en ciertas partes y sobre todo la terapia, y buscar definitivamente la recuperación y la interacción con el paciente. La pregunta del millón, y la verdad que es lo menos importante, si canta o no canta alguien que está viviendo entre la vida y la muerte, una traqueotomía te puede arruinar obviamente las cuerdas vocales para siempre. ¿Puede no cantar nunca más Vicente Fernández? Es una excelente pregunta. En este momento la verdad no tengo los datos para ver que si sí o si no. Hay gente que definitivamente, le voy a explicar más o menos de dónde viene la voz, y hay que esperarnos un poquito más para ver qué es lo que va a pasar después. La voz realmente viene de un aparatito que tenemos aquí, que las cuerdas vocales realmente no son cuerdas, son dos músculos que hacen esto. Entonces nosotros hablamos, se abre más, menos, y tenemos cierta entonación, y también cuando hablamos movemos la lengua.
tenemos cierto tipo de fonética, y con esas dos cosas, aparte de la presión de los pulmones y del diafragma, todo eso en conjunto hace que la voz la podamos modular como nosotros, que vamos para arriba o para abajo. Entonces todo esto tenemos, o sea, no nada más es la voz, es los pulmones, es la tráquea, y también muy importante, o sea, la conexión de lo que son los nervios hacia la caja de la voz. Entonces, si ya dijo el doctor de Vicente Fernández que le hicieron la traqueotomía, ¿puede ser que se lastime las cuerdas y que no puedas hablar o cantar? Generalmente la traqueotomía es un poquito más abajo. De todos modos, el hecho de estar intubado, el tiempo de tener cualquier tubo dentro de la garganta, cualquier cosa que no sea nuestro, todo eso puede tener problemas también en los pulmones, tiene problemas también en los músculos para mover la manera que hablamos, porque cuando cantamos muchas veces utilizamos toda la caja, ahora sí, la caja torácica. Entonces, es la voz, los músculos, o sea, son muchos factores que tenemos que estar viendo ahí, y definitivamente terapia es mejorar la situación, y muy importante, empezar a lubricar toda la parte que son las cuerdas vocales. Doctor, también habían dicho en el reporte médico, no sé si recuerdas, Javier, que lo habían quitado la intubación para cuidar su salud. Entonces queremos que nos explique, porque mucha gente dice, entonces ya está respirando por sí solo. Lo que yo entiendo es que al haberle hecho la traqueotomía, sí, está respirando por ahí se pone el oxígeno, ¿sí o no? Voy a explicar cuál es la diferencia de las dos. Generalmente cuando metemos justamente lo que es el tubo que va por la boca a la garganta, lo tenemos con pacientes muy críticos. Cuando nos van a operar, cuando es anestesia general, es una manera que nosotros controlamos completamente la vía aérea, y nosotros podemos agarrar una máquina para ayudarnos a respirar. Lo que es la traqueotomía, muchas veces la utilizamos cuando tenemos pacientes que llevan mucho tiempo, que están despiertos, que pueden interactuar de una manera, pero están teniendo problemas respiratorios menores. Entonces se puede realmente poner prácticamente es un tubo que va de lo que es el cuello hacia abajo. ¿Por qué? Porque de esta manera es mucho menos incómodo, pueden interactuar de una mejor manera, y eso también abre muchas posibilidades a la recuperación, y además es mucho más fácil tener unos aparatos para la traqueostomía que dan como los ventiladores especializados, que pueden ser portátiles, a comparación del tubo, de que si se cae, entonces con esta manera es mucho más fácil para el cuidado a largo plazo. Bueno. Claro, y de esa manera está siendo asistido para respirar. Completamente. Bueno, entonces, porque el doctor te está diciendo que ya no está sedado, y pues bueno, según lo que yo entiendo, ya para resumir, es que a veces, hay que ser más precisos para que nosotros que no entendemos de medicina podamos entender. Lo que escribió la revista, hay casos de gente que puede quedar como ellos escriben, de una manera parapléjicos o esperarse hasta la muerte. Pero es algo completamente distinto, porque te dijo a ti Vicente Fernández Jr. que efectivamente tiene la enfermedad. Se la detectaron, lo que dice TV Nota, se lo detectaron, y hay una señora ahí que escribió que estuvo 7 meses su marido para recuperarse, o sea, puede... Déjame decirles que está muy difícil saber de entrada cuál es el diagnóstico correcto con las cosas que nos está diciendo este artículo, porque hay mucha fluctuación de información. Entonces hay que ver ahora si lo más, o sea, realmente hay una lista, o sea, cualquier persona que vaya al doctor Google tiene una lista enorme de posibles diagnósticos. Vamos a lo común. Realmente esto de la paraplegia, lógicamente, si los nervios y toda la conexión que tenemos en la parte cervical se cortan, están inflamados, y tenemos problemas a largo plazo, lógicamente pueden haber problemas de todo, de la paraplegia, del movimiento, de la parte de respiración, dependientes de ventiladores. Pero más importante, hay que ver este tiempo de recuperación y sobre todo ver qué es lo que el neurocirujano necesita hacer, qué es lo que está pasando, porque hay que recordar que cualquier persona que lleva múltiples hospitalizaciones puede llegar a tener otras complicaciones más, con neumonía, y entre más tiempo estemos en un hospital, lógicamente, y más dependiente de todos los aparatos, más nos acercamos a otras complicaciones nosocomiales, o sea, del hospital. A ver, entonces tenemos que tener mucho cuidado de esto. Según Vicente, si no está mintiendo, no se jodió la médula, no se pellizcó ni se rompió. Está inflamada, y que cuando se desinflame puede ser que él vuelva a caminar o no.
Eso es lo que dice Vicente y la revista dice otra cosa. Bueno, y esto que quede bien claro, porque Vicente, pues digo, al estar hablando contigo, mi querido Güero, pues está tratando de alertar y de dar otro diagnóstico completamente diferente. Está enojado con la revista, obviamente. Doctor, queremos hablar otro tema, no sé si haya algo más de Vicente Fernández. Vamos a Pati Navidad, por exactamente, aprovechando que estamos con usted. Patricia Navidad, que es una actriz, cantante, en algún momento en el 2012 tuvo un tumor de hipófisis y ella en algún momento estuvo diciendo cosas fuertes respecto a la pandemia. De hecho, sus redes sociales fueron castigadas, tanto Twitter como Instagram se las quitaron por teorías de conspiración y según las normas que marcan estas plataformas, ¿no? Pero aquí la situación es que su hermana dice que ese tumor ella se dejó de tomar las medicinas hace 3 años y que le creció y que está incapacitada mentalmente. Para razonar. ¿Esto podría suceder? Les voy a platicar, no conozco el caso, pero les voy a platicar realmente qué es lo que puede pasar. Nosotros tenemos la parte de adentro del cerebro, muchas glándulas que realmente controlan todo el cuerpo, que mandan las hormonas, las producen, y muchas veces cuando van creciendo estas hormonas pueden llegar a crear tumores, que es lo que estoy escuchando que probablemente pasó. Y hay de diferentes partes de la hipófisis. Puede tener una parte que es la hormonal, otra parte que es justamente que controla otras cosas más. Y muchas veces este tipo de tumores son dependientes de hormonas. Muchas veces nosotros podemos modular, si bajamos las hormonas y le damos hormonas de otro lado más, hace que el tumor se pueda hacer mucho más chiquito. El problema de esto es que la hipófisis justamente, si hacemos una línea directa, está a la mitad justamente del cerebro en esta dirección. Entonces, está justamente en medio. Entonces, muchas veces la cirugía que se necesita hacer es por medio justamente de la nariz para llegar al tumor, para poder removerlo. Y dependiendo del espacio y otras cositas más, son las cosas que tienen que hacer. Puede crecer, sí, y acuérdense que cualquier cosa que esté creciendo dentro del cerebro crea presión en toda la parte de alrededor del cerebro y esto puede crear un desajuste y esto puede ser problemático, dolores de cabeza, empezar justamente con desvariaciones también hormonales. Entonces todo esto en conjunto puede ser datos de que hay algo ahí que no debe estar ahí. Y la pregunta más importante, doctor, si ella dejó, según la información que sacó la revista, que ella en este momento está hospitalizada con COVID. Le tuvieron que poner por el suero porque no quería ningún tipo de medicinas, por sus creencias. La pregunta más importante, este tumor, si lo dejó de medicar hace años, ¿podría ahora que se le atienda disminuir y ella recuperar, en caso de que sea verdad lo que dice la revista La Razón? Tendríamos que ver de entrada qué medicamento estaba y dentro de la hipófisis qué tipo de tumor había tenido. Entonces tenemos un par de información ahí. Definitivamente, y te comento, mucha gente, por ejemplo, hay tumores de mama que usamos bloqueadores hormonales que son buenísimos. De esa manera hasta los tumores prácticamente se hacen pequeños hasta que el cuerpo los destruye y quedamos del otro lado y sin cirugía. Pero, lógicamente, si dejamos estos bloqueadores de hormonales en cuanto al cáncer de mama, los tumores siguen creciendo y puede ser un problema. Y hay que ver justamente y buscar qué información ella está tomando y qué medicamentos, y de esa manera poder ver qué es lo que hizo. Pero definitivamente muchas de estas cosas neurológicas son sumamente delicadas. Correcto, porque el cerebro se tarda mucho más tiempo, y lo estamos viendo ahorita con Don Chente, que con lo que pasa en el cerebro y la parte de los nervios, se tarda mucho tiempo en recuperar. Bueno, vamos con Chino Miranda, un chico joven, tuvo COVID, se le inflamó el cerebro y tiene una enfermedad que es, Elisa... la neuropatía periférica. Él está normal, pero bueno, dice todo que sí, como muy positivo, pero se lo ve como que... Su compañero acaba de dar una entrevista en Venezuela que cortésmente nos permitieron difundirla a nuestro auditorio, doctor, donde dice que desafortunadamente él está pues perdido, que la recuperación todavía no llega, que está él ahí, asevera que todavía sigue mal neurológicamente, que no está claro, que no está restablecido, y queremos primeramente entender la enfermedad, si puede llegar a recuperarse, si va a cargar secuelas, cuáles serían, y cuánto tiempo le tomaría si es que hay recuperación.
Déjenme compartirle a los dos. Hemos escuchado esto del COVID-19 que está dando muchísimos regalitos. Y los regalitos son malos, muy malos. A tal grado que nos están creando mucho más dolores de cabeza, muchos más malestares. Y sobre todo la gente que sobrevive al COVID-19 puede tener más de 50 síntomas a largo plazo, incluyendo la pérdida de memoria, problemas con el olfato, el gusto y otras cosas más. Es más, hasta inflamación del corazón, coágulos. Es una lista horrenda y tremenda. Ahorita lo que probablemente pasó es que hubo una inflamación o también pueden haber microcoágulos en el cerebro. Hay que ver cuál es lo que pasó en este caso. Y lo que pasa en el cerebro es que tienen todas las conexiones y del cerebro hacia la parte de afuera. El cerebro es como ahora sí que el chip más importante que nosotros tenemos, y al momento que nosotros alteramos ese chip, pues las cosas no funcionan bien. Una de las cosas cuando se inflama el cerebro y no hay espacio, empiezan a apachurrar lo que son los nervios que van hacia afuera, o el mismo cerebro se puede inflamar y las conexiones neuronales dejan de funcionar. Y cuando pasa eso pueden haber muchas cosas. Cuando tenemos ya esta parte de periferia, quiere decir generalmente que ya los nervios son los que están afectados, no tanto en la parte central del cerebro, sino en la parte periférica. Y esto tenemos generalmente dos partes importantes. La primera es la parte del movimiento y la segunda parte de sensación. Desgraciadamente ahorita como el COVID-19 no hay muchos tratamientos efectivos a largo plazo, apenas estamos emprendiendo, como decimos en inglés, el long COVID. Todavía apenas estamos aprendiendo cómo se maneja, qué son los síntomas. Va a ser muy difícil realmente saber cuánto tiempo y cuál es el mejor tratamiento para esto. Hemos tenido otras enfermedades que definitivamente sabemos que fisioterapia funcionan, esteroides, algunos tipos de medicamentos que modulan la manera que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo, porque muchas veces lo que hace el COVID-19, y por eso son de las cosas terribles de esto, es que crea problemas e inflamación a largo plazo. Y son las cosas que nos están pegando ahorita y en un futuro. Entonces realmente les deseo una pronta recuperación, y muy importante que recordarle a todo el mundo que una de las mejores maneras más efectivas de poder, ahora sí, bloquear este COVID-19 para que no entre hasta la cocina es justamente utilizando la vacuna. Doctor, y por ejemplo, antes de que llegara esta terrible pandemia, a las personas que tenían esta enfermedad, ¿cuál era su diagnóstico de recuperación total y el tiempo? Es buenísima pregunta. Realmente, al momento que nosotros tenemos la parte del problema neurológico, la parte periférica, tenemos que ver por qué. Por ejemplo, hay muchas personas diabéticas que no sienten los pies y por eso empezamos con las úlceras y infecciones en los pies, y también eso es neuropatía periférica. Entonces es muy importante saber por qué está pasando, y también hay casos que ni siquiera sabemos por qué está pasando, y realmente el cuerpo simplemente está luchando contra esos nervios por alguna razón, y el cuerpo crea unos propios anticuerpos para destruir eso. Entonces, dependiendo cuál sea el caso, es más o menos el diagnóstico, y muy importante, el tratamiento y lo que recomendamos. Lo que es la diabetes es asegurarnos que estamos controlando el azúcar. La parte que estaba platicando, la parte autoinmune, muchas veces con el utilizar esteroides y otros medicamentos inmunomoduladores que le enseñan a nuestro cuerpo de hey, tranquilo, no te ataques a ti mismo. Este tipo de cosas pueden ser como muy buenas para las pacientes. Entonces, como quien dice, no hay un tiempo, en cada persona es diferente. Correcto. Y no se sabe si puede llegar a quedar en un 100% bien o si se podría. Y lo más importante ahorita es esperar y echarle, o sea, tenemos parte de las recuperaciones que estamos viendo con COVID-19 es que las personas entre más limpio vivamos, mejor. O sea, la parte del alcohol, el tabaco hay que eliminarlo, la parte también de hacer ejercicio, la parte también de movimiento, y muy importante la parte de salud mental. Porque muchas veces ahorita con el COVID-19 nos está pegando a todas estas cosas, y es sumamente importante poder crear ahora sí que ese encuentro y ese brinco a recuperación. Acá está, bueno, Shapiro en California, y bueno, obviamente si tenés dudas de la vacuna, tenés miedo, querés saber qué te están poniendo, el doctor Shapiro atiende, bueno, pero pueden preguntarle en su Instagram si quieren. Aquí está. Está muy ocupado porque en este momento está vacunando, mientras paró un minuto para hablar con ustedes en Chisme No Like. Pero doctor, tengo una última pregunta del dale. caso, perdonen. Vimos
Sabemos que en este caso, o sea, ¿qué le puedo decir de este paciente? Sigue repitiendo, según los videos que nos muestra su esposa, sí, repite las cosas, también lo dijo en la entrevista Nacho, perdón, y lo vimos manejando. ¿Hasta qué punto estas personas son incapacitadas por la ley y qué tan seguro es que maneje? Todo depende, porque puede ser, por ejemplo, las personas diabéticas que nada más el dedo chiquito del pie les está teniendo problemas y no están sintiendo justamente los músculos, o ya una persona con mucho más problemas que pueden haber otras cosas más. Entonces, realmente es con una variación completamente de lo que tenemos y tenemos que adecuarnos a eso. Ahorita va a depender si esta persona está teniendo un problemas de coordinación, si está teniendo pérdida de fuerza, si está teniendo problemas de cerrar las cosas. Hay muchos eventos que tenemos que ver, pero definitivamente lo más importante ahorita es, tanto para él y como para la comunidad, es una recuperación pronta y portarnos bien. Ay, Doctor, Shapiro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mañana me gustaría tenerlo para hablar sobre las hormonas en las mujeres y la situación de los calores intensos que algunas mujeres de cierta edad empiezan a sufrir. Y también la menopausia de los hombres. Que empieza a cambiar el porque carácter. les tengo que decir algo, doctor, se me está poniendo menopáusico acá mi compañerito. Andropáusico, los hombres somos andropáusicos. Bueno, se me está poniendo de esa manera este señor. Tiene razón. Podemos hablar de la menopausia, hay muchas mujeres nuestras que están entrando ya en esa situación. Y nuestros hombres también, porque hemos tenido aquí muchos cambios de carácter inmediatos que nos deja el güero es con el el ojo cambio cuadrado. hormonal, Elisa. Por ejemplo, ahorita al Son principio las del programa hormonas. se bajó los pantalones Porque y mostró soy los un calzones. niño, Muchas no cosas estoy muy raras que está envejeciendo. haciendo este señor. Síguele, yo también. También te saco podemos tus platicar trapos. de salud mental, no se preocupe. O sea, que Ah, nos ya estás ves. diciendo, el doctor nos está diciendo que nosotros dos estamos locos. Sí, yo me hablo cualquier tema necesario. Shapiro, hay muchas mujeres que quieren que usted le ponga el termómetro, dicen. Son unas babosas todas. Están enamoradas de usted, doctor. Mucha fantasía con los doctores, obviamente. Ahora sí, Javier, mira, me sonrojaste al aire. Luego por eso no nos quieren dar No, entrevistas. pero Elisa, están Doctor, todas las mujeres arrebatadas, es parte ¿no, de Leo? la andropausia que está sufriendo este señor. Le agradecemos. Ya no te pongas alegórico. Soy niño. Disculpe, doctor, muchísimas gracias. Y pues nos ayudó mucho, nos dio mucha luz Muchas gracias, en estos Shapiro. temas. Gracias. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucaraches informantes.